El romance entre Jinshi y Mao Mao está a punto de explotar, pero un malentendido bastante subido de tono con Basen casi lo arruina todo. En el resumen del volumen 6 descubriremos complots reales, el regreso de un Lacan completamente destruido y a Mau Mau salvando el día metiéndose a un estanque. Dale un me gusta a este video, porque hoy desentierro todos los secretos. Comenzamos en una noche amarga y fría. Jinshi se encuentra descansando, pero por dentro está sufriendo una caótica mezcla de calor interno y pura melancolía. El motivo, su mente está completamente fija en un encuentro que tuvo apenas unas horas antes con nada más y nada menos que la joven boticaria, es decir, Mao Mao. Jinshi recuerda vívidamente el rostro de ella bajo las estrellas y la sensación de sus labios húmedos, pero lejos de estar feliz, se siente profundamente frustrado y derrotado. Y es que, para él, Mao Mao ganó ese duelo emocional por oleada, ya que se mantuvo completamente fría y profesional, eliminando cualquier rastro de contacto físico, como si nunca hubiera ocurrido. Mientras el pobre corazón de Jinshi latía con fuerza, ella se retiró con total indiferencia, mostrando más emoción por una simple picadura de mosquito que por lo que acaba de suceder entre ellos. Intentando recuperar su equilibrio emocional, Jinshi decide hablar con su asistente, Basen, para ver si se desahoga. Pero ojo, que Basen también parece estar fuera de sí y algo excitado, aunque por razones muy diferentes. Había estado luchando contra un león ese mismo día. Buscando indirectas, Jinshi le pregunta a Basen si alguna vez ha logrado convencer o triunfar sobre alguien. Durante esta charla se tocan varios puntos muy importantes. Primero, la evidente inexperiencia de Basen. Jinshi sabe perfectamente que Basen no es nada hábil con las mujeres y que suele sentirse incómodo con ellas, aunque curiosamente parece llevarse bien con la boticaria porque no la ve en términos románticos. Segundo, sale a la luz la casa verdigris. Jinshi sospecha que Basen podría haber ganado algo de experiencia en este burdel de clase alta, dado que últimamente ha estado yendo allí muy a menudo en lugar de su padre Kaoshun. Y tercero, el objetivo real de Jinshi. Él admite que hay alguien, refiriéndose a Mao Mao, a quien desea vencer a toda costa. La describe como un sauce y como empujar una cortina. Por más que intente golpearla o presionarla, ella simplemente fluye con el movimiento, dejándolo a él en una posición completamente patética. En un intento de ayudar a su señor, Basen hace una propuesta inesperada y ofrece servir de práctica para Jinshi. Y ¡pum! Desconexión total de comunicación. Por un lado, Basen probablemente se refiere a la práctica de luchar o confrontación física, ya que menciona su resistencia y estamina. Pero por el otro, Jinshi se confunde por completo al escuchar la palabra estamina, creyendo que Basen aprendió juegos previos en el distrito del placer. Interpreta que Basen le está ofreciendo prácticas técnicas de seducción o romance. ¿Y qué hace Jinshi? Pues decide aceptar la práctica. En una escena de auténtica telenovela, acorrala a Basen contra la pared, le toma la barbilla y presiona su pulgar contra los labios del joven, tratando de visualizar a la persona que realmente desea conquistar. Imagínense la cara de Basen. El pobre asistente está aterrorizado y sudando frío, ya que no esperaba en absoluto una reacción física tan íntima. Justo cuando Jinshi empieza a sospechar que tal vez, solo tal vez, hay un error de entendimiento, la puerta se abre de golpe. Es Lady A. Dow, quien entra completamente ebria buscando a Jinshi para compartir unos tragos. Pero claro, al abrir la puerta, lo primero que ve es a Jinshi inmovilizando a Basen contra la pared en lo que parece una clarísima caricia de amante. A. Dow se queda totalmente atónita, concluyendo erróneamente que Jinshi ha elegido a un hombre en lugar de a una flor, es decir, a una mujer. La mujer decide retirarse discretamente y cierra la puerta tras de sí para no interrumpir. Y así, en medio de un caos absoluto, el prólogo termina con el sonido de ambos hombres gritándose mutuamente en la oscuridad de la mansión tras este bochornoso e inolvidable incidente. Comenzamos un nuevo capítulo en el día 4 en la capital occidental y Mao Mao se despierta sintiéndose absolutamente miserable y más cansada que si hubiera cargado sacos de papas toda la noche. A ver, la habitación es un lujo total, digna de la realeza, pero ella extraña horriblemente su hogar. Además, el clima en este lugar es una completa locura.
Por las noches hace un frío tan miserable que necesitas 1000 mantas y pieles encima para no congelarte. Pero apenas sale el sol, ¡boom! Un calor sofocante que te derrite. Por si fuera poco, la pobre no puede dormir bien porque pasó la noche escuchando unos gritos rarísimos afuera. Así que ahí está ella, desayunando con las peores ganas, cuando de repente recibe la visita de Basim. El ojo al detalle. El pobre Basim llega con la mano toda vendada por culpa de la fractura que se ganó la noche anterior tras romperse la madre contra un león. Pero Basim no viene a quejarse, viene por negocio. Le entrega a Mao Mao un frasco de cerámica envuelta en papel de aceite que, honestamente, apesta de una forma ofensiva. Resulta que este frasquito se lo confiscaron los guardias de Lady A. Dou a unas sirvientas que trabajan para la media hermana de la consorte Lishu. ¿Y por qué la detuvieron? Pues porque un perro callejero la atacó de la nada con una agresividad tremenda, ignorando por completo a todos los demás. Ese perfume apestoso tiene la perturbadora propiedad de volver loco y agitar a los animales salvajes. Aquí es donde los engranajes en la brillante cabeza de Mao Mao empiezan a girar y conectar los puntos con el incidente del banquete. El perfume que empapó a Lishu es exactamente el mismo que el de este frasco. Al interrogar a la media hermana de Lishu, la tipa admite que sí, que usó el perfume, pero jura y perjura que solo era una bromita inocente. Según su versión, una mujer que conoció en la ciudad se la vendió asegurándole que servía para atraer a hombres o para hacer bromas, pero insiste en que ella no tenía la más mínima idea de que alguien iba a sabotear la jaula del león. Obviamente, Mao Mao y Basen se ponen a debatir la gravedad del asunto, porque vamos a ver, si la media hermana también estuvo metida en el sabotaje de la jaula, esto deja de ser una broma pesada de chicas y se convierte en un escándalo internacional de proporciones bíblicas, ya que puso en peligro la vida de destinatarios extranjeros. Basen, que en el fondo es un pedazo de pan, se lamenta por la pésima y constante mala suerte que tiene la consorte Lishu, mientras que Mao Mao, siendo tan analítica como siempre, reflexiona sobre cómo la personalidad tan pasiva de Lishu y el nido de víboras de su entorno familiar la han condenado a sufrir abuso constante. Pero volviendo a la investigación, ¿quién es la misteriosa vendedora del perfume? Para intentar identificarla, Basen saca un boceto basado en la descripción de la media hermana. El rostro de la mujer está cubierto por un velo, así que por ahí no saca nada. Pero Mao Mao nota un detalle crucial en el dibujo. Los pies de la mujer son desproporcionadamente pequeños y estilizados. ¡Boom! Mao Mao deduce de inmediato que la vendedora tiene los pies vendados. Esa dolorosa costumbre de modificación física que es súper común en el norte, pero extremadamente rara en la capital occidental. Esto es una mina de oro para la investigación, porque reduce drásticamente el círculo de sospechas a familias muy ricas o personas originarias del norte, ya que el proceso de vendado requiere cuidados constantes y seamos realistas, hace que caminar en terrenos arenosos con este sea una tortura. Ya para despedirse, Basen suelta el chisme del día. Dice que Jinshi se ha estado comportando de una manera súper extraña desde la noche anterior y que por eso lo mandó a él en su lugar. Mao Mao sabe perfectamente que el colapso mental de Jinshi se debe al tremendo y tensito encuentro romántico e incómodo que tuvieron en el prólogo, pero como Mao Mao es la reina de evitar problemas, decide aplicar la de hacerse la loca, finge demencia absoluta y sugiere con total tranquilidad que tal vez Jinshi solo está cansadito por el viaje. El capítulo termina con Mao Mao intentando recuperar el sueño que le robaron, mientras siente el peso del pasador de pelo que le regaló Jinshi, y como no quiere romperse la cabeza pensando en él, decide esconder el pasador entre sus ropas para perderlo de vista y no tener que recordarlo. En un nuevo capítulo, Mao Mao se despierta tras un largo y profundo sueño. La pobre se siente súper letárgica y con el cuerpo pesado, y no es para menos después de los intensos eventos de la noche anterior. Pero el verdadero drama empieza cuando sale de su habitación. Ahí está esperándola Jinshi y Basen. Lo curioso es que Jinshi tiene una expresión inusualmente demacrada. Está cansadísimo y no le quita la mirada de encima a Mao Mao, dejando un ambiente con una tensión incómoda que se podría cortar con un cuchillo. Sin embargo, el deber llama y Jinshi le ordena firmemente que se cambie de ropa porque tienen que asistir a un banquete de boda. Mientras van de camino, se empiezan a revelar los detalles claves sobre la familia de la novia. Primero,
Resulta que esta familia es originaria del norte y fueron enviados a la capital occidental hace décadas, justo después de la destrucción del clan Yi. Segundo, la novia tiene los pies vendados, una práctica que es súper común en el norte, pero que en esta región occidental se ve bastante extraña. Tercero, el novio pertenece a la delegación de Xiao, sí, los mismos que trajeron al león. Y el astuto de Jinxi ya empieza a sospechar que el misterioso sabotaje de la jaula y el asunto del perfume está directamente relacionado con esta unión matrimonial. La boda parece metida en cámara rápida, está extrañamente apresurada porque la novia debe partir hacia el país de su esposo el mismísimo día. Al llegar a la opulenta y millonaria mansión, Mao Mao no se pierde un detalle. Observa el lugar, tiene unos estanques enormes llenos de carpas. Por supuesto, cuando entra, Jinxi es recibido con todos los honores como el mismísimo príncipe de la noche. Ya en el banquete al aire libre, Mao Mao nota que la novia está completamente cubierta con un velo y viste un atuendo blanco impecable. En medio de la fiesta, las cosas se ponen raras. Un tío de la novia, que ya andaba bastante ebrio, atrapa una carpa del estanque para bromear con él, que se le va a cocinar. Pero Jinxi interviene con elegancia para que devuelvan al pobre pez al agua. Y boom, llegamos al clima cuando se anuncian los fuegos artificiales. En medio del ensordecedor ruido y la densa cortina de humo, una sirvienta pega un grito desgarrador mientras señala una pagoda de 4 niveles. Todos voltean y ven la silueta de la novia colgada del techo. Jinxi y los demás corren desesperados hacia allí, pero en ese instante la cuerda se rompe y la silueta cae. Al llegar a la base de la pagoda, lo que encuentran en una escena espantosa, un cadáver calcinado con los pies vendados y una cuerda al cuello, determinando que aparentemente murió por el fuego tras la caída. Al día siguiente, el ambiente en el lugar es sombrío y de puro funeral. Las autoridades concluyen oficialmente que todo se trató de un suicidio debido al miedo que tenía la novia de mudarse a un país extranjero. Y para cerrar el caso, muestran una nota de suicidio. El novio, por su parte, está furioso y fuera de sí, gritando que esta es la segunda vez que le pasa algo así. ¿Por qué? Porque resulta que una prima de la novia también se había suicidado misteriosamente 10 días antes del compromiso. Mao Mao asiste al funeral y esta vez va acompañada por la Han. En el lugar observa a más de 50 mujeres lloronas, esas enlutadas profesionales que contrataban para llorar, vestidas de blanco. Mientras Mao Mao camina cerca del canal, nota un comportamiento muy extraño. Las carpas del estanque son extremadamente voraces y se están comiendo el dinero de papel que la gente lanza al agua. Y ahí es donde la mente brillante de Mao Mao hace clic y tiene una epifanía. Para confirmar su teoría, Mao Mao le pide papel a la Ham, lo rompe en pedacitos, lo tira al agua y bingo, confirma que las carpas devoran el papel al instante. Acto seguido, se pone a hacer cálculos mentales junto a la Ham, quien básicamente es un abaco humano, para descifrar la trayectoria exacta de la caída desde la pagoda. Con los números listos, Mao Mao hace la de Dios y se mete directo al estanque ante la mirada atónica y en shock de todos los presentes, y que encuentran en el fondo un trozo de cuerda completamente nueva. Con una sonrisa de oreja a oreja, Mao Mao suelta la bomba. La novia sigue viva. Para demostrarlo ante el público escéptico, Mao Mao se dirige directo hacia donde están las mujeres lloronas, actuando deliberadamente como si fuera un viejo libidinoso. Comienza a levantarles la falda una por una, hasta que finalmente encuentra a una mujer que no puede correr bien. La razón, tiene los pies vendados. Al quitarle el velo, sorpresa, revela la cara de la novia desaparecida. Aquí va la explicación del tremendo complot y cómo lo lograron. El cadáver, la familia no mató a nadie para esto. En realidad usaron el cuerpo de la hermana mayor, que en sí se había suicidado de verdad unos días antes, y lo guardaron para fingir la muerte de la novia. El truco de la pagoda. Lo que vieron colgando no era una persona, sino una muñeca de papel vestida de novia para simular el ahorcamiento. Los fuegos artificiales fueron perfectamente calculados como una señal sonora y una cortina de humo para ocultar el cambiazo. Las carpas. ¿Se acuerdan del tío borracho que sacó la carpa? No estaba tan borracho. Atrapó el pez la noche anterior para asustar a las carpas y asegurarse de que estuvieran llenas y no se comieran la muñeca de trapo antes de tiempo. Una vez que la muñeca cayó al agua, tras el incendio, los peces hambrientos devoraron toda la evidencia de papel en un abrir y cerrar de ojos. El motivo de todo esto, el novio era un completo monstruo. Era un hombre cruel que tenía la retorcida costumbre
de marcar a sus esposas con hierro caliente como si fuera ganado. La familia, desesperada para salvar a su hija de ese infierno, ordenó este plan maestro. Finalmente, se revela el giro oscuro de la trama. La familia no ideó esto sola, sino que fue manipulada por una misteriosa adivina de la ciudad. Ella fue quien les dio el perfume para alterar a los animales y les sugirió sabotear la jaula del león, todo con la idea de culpar al novio y detener la boda desde el principio. Y aunque la familia termina confesando todo el plan, la misteriosa adivina desaparece en el aire sin dejar ni un solo rastro, dejando como única pista la evidencia de que, por su forma de actuar, definitivamente no vivía como alguien de la región occidental. En el nuevo capítulo, empiezan con los preparativos y la partida. Tras todo el drama de la boda, Mao Mao no tiene ni idea de cómo Jinshi maneja el destino de la novia y su familia. Solo le queda cruzar los dedos y esperar que las cosas no hayan terminado de la peor manera posible. Pero lo que de verdad le duele en el alma a Mao Mao es que, a pesar de haber pasado 6 días enteros en la capital occidental, no pudo hacer nada de turismo. Así que, para no irse con las manos vacías, se conformó con saquear el jardín de Gyokuen, llevándose semillas y esquejes de cactus para su casa. Ya en el carruaje de regreso, la Han, intentando hacerse el interesante, le muestra una pluma de ave que encontró en la casa de la misteriosa adivina. Él esperaba que fuera de algún ave exótica y mística, pero tras analizarla con Mao Mao, llegan a la triste conclusión de que probablemente es de una paloma común y corriente, usada como un simple instrumento de escritura de respaldo. Mientras avanzan, nos enteramos del chisme de cómo están distribuidos todos. Resulta que Rikuson sí pudo pasear por la ciudad y, en un lindo gesto, le regaló a Mao Mao un trozo de seda. Por otro lado, la imponente A Dou y la consorte Lishu viajan juntas en un carruaje separado. ¿Y dónde está Jinshi y Basen? Pues ellos se tuvieron que quedar en la capital occidental para terminar de cerrar algunos asuntos pendientes. Y un detalle importante fue la Han, quien le pidió prestada Mao Mao a Jinshi para que ella pudiera regresar antes. Jinshi dudó al principio, pero terminó aceptando. Y aquí viene lo bueno, el turbulento viaje por río. Para cortar el tiempo de regreso a la mitad, el grupo decide cambiar el carruaje por la vía fluvial. Todo iba bien en teoría, hasta que llega al embarcadero y descubren que su transporte no es un barco grande y seguro, sino una pequeña barca, un dingle que se mueve con el más mínimo soplo del viento. Y claro, el viaje se convirtió en un absoluto caos. Por un lado, Adou es la única loca que disfruta de la velocidad y el movimiento extremo. Mientras tanto, la pobre consorte Lishu le está pasando fatal. Se desmaya por el constante balanceo y tienen que amarrarla literalmente para que no salga volando por la borda. La Han no se queda atrás, sufre de un mareo extremo y se la pasa vomitando repetidamente, y ni siquiera los antiesméticos que le da Mao Mao logran salvarlo. Y Mao Mao, fiel a su estilo, así como es inmune al alcohol, demuestra ser completamente inmune al mareo por movimiento. Ella está como si nada, mientras el mundo a su alrededor se cae a pedazos. Por suerte para la Han, de una de las paradas para cambiar de barco, ocurre el encuentro con Kokuyu. De la nada, un hombre con una capa desgastada colapsa en pleno muelle. El tipo tiene el rostro cubierto a la mitad por horribles cicatrices de viruela, lo que desata el pánico colectivo entre los marineros, quienes empiezan a gritar pensando que es contagioso. Pero Mao Mao, que no le teme a nada, interviene de inmediato. Tras revisarlo, confirma que el hombre no está enfermo, sino que son cicatrices antiguas. Además, nota dos detalles médicos interesantes. El hombre probablemente es ciego de un ojo y sus pupilas son de distintos tamaños. Este misterioso desconocido se identifica como Kokuyu, un viajero y médico que va rumbo a la capital para fabricar medicina. Mao Mao, que ya sabe cómo se pone con estos temas, queda súper impresionada por la increíble calidad y el esmero con el que Kokuyu prepara sus ungüentos. Al ver que la medicina de este viejo realmente funciona y le devuelve el alma al cuerpo, al Han, desesperado por su mareo, no le piensa dos veces e invita a Kokuyu a unirse a ellos en el barco. Ya más calmado, Kokuyu les cuenta su triste pasado. Resulta que fue expulsado de su propia aldea porque un chamán lo culpó de una maldición, justo después de que una terrible plaga de insectos causara una severa desnutrición en toda la población. Pero ojo, que aquí es donde vemos el cerebro calculador de la Han y sus verdaderos planes al final del capítulo. Primero, le entrega a Kokuyu
su dirección en la capital, ya que planea usar las increíbles habilidades del médico para sus propios fines en el futuro. Negocios son negocios. Luego, se pone a discutir con Mao Mao sobre la plaga de insectos y las sospechosas solicitudes de exportación de grano de la delegación de Xiao, insinuando que ya tienen sus propias ideas y teorías al respecto. Y para cerrar con broche de oro, la Han le suelta una bomba a Mao Mao. Le informa que en la siguiente parada se van a separar del grupo de Dou. El motivo, van a ir a visitar a su padre, a quien la Han llama simplemente papá. Pasamos a otro capítulo donde la cosa arranca en un anexo bastante fresco, justo frente a un estanque. Ahí, Jinshi y Gyokuen, que para el que no se acuerde, es el mismísimo padre de la emperatriz Ryukyu, se reúnen a solas, sí, a solas, para poder hablar con total y absoluta confianza. Jinshi, poniéndose serio y actuando bajo su papel como el hermano del emperador, va directo al grano y le informa a Gyokuen que es imperativo, ultra urgente, que viaje a la capital para recibir formalmente un apellido o nombre familiar. Y cuidado, que esto no es un capricho burocrático. Este trámite es de vida o muerte por dos razones bien claras. La primera, la legitimidad de la emperatriz. Resulta que, aunque Gyokujou ya ostenta con orgullo su título, su presentación oficial se ha venido retrasando porque tiene sangre occidental y para colmo, su padre carece de un nombre de clan prestigio, un problemón para la corte. La segunda razón es la estabilidad en la frontera. El emperador, que no da puntada sin hilo, desea fortalecer a toda costa el vínculo con el clan de Gyokuen para asegurar la frontera oeste, sobre todo teniendo en cuenta la peligrosa cercanía de Xiao y las constantes tensiones con el país de Okuarem. Obviamente, a Gyokuen esto no le hace ni pizca de gracia. Al principio se muestra súper reacio porque, a ver, el viaje de ida y vuelta toma al menos un mes entero, lo que significaría dejar a toda la región completamente desamparada y sin su liderazgo. Además, el viejo no es tonto, sabe perfectamente que los oficiales de la capital lo ven como un vil arribista y están usando todo este pesado protocolo como una sutil forma de castigarlo y humillarlo públicamente. Pero bueno, la política es negociar, así que finalmente Gyokuen acepta ir, pero no gratis. Impone una condición bastante específica, que su hijo, quien se va a quedar a cargo de todo, el tinglado en el oeste, reciba la ayuda de alguien que tenga amplios conocimientos de la región central. Gyokuen empieza a alabar la tremenda valentía que tuvo Base al enfrentarse con el león, pero aclara un punto importante. No puede pedir formalmente a un miembro del clan Ma, es decir, a la familia de Base, ya que hacer eso sería una tremenda falta de respeto al estatus imperial. Así que, para absoluta sorpresa y consternación de Jinshi, que casi se cae de espalda, Gyokuen le pide específicamente que Sir Lakan, sí, Lakan, sea quien asesore a su hijo. Tras esta agotadora reunión, Jinshi regresa a su habitación completamente exhausto y con la melancolía de flor de piel. El pobre se siente más solo que la una tras haber enviado a la consorte Lishu y a Lady Dou de regreso a casa. Y claro, se pone a reflexionar con bastante pesar sobre el hecho de haber permitido que Mao Mao se fuera antes con la Han. Y a ver, admite que su ausencia es un gran alivio para sus pobres hígados nerviosos, pero al mismo tiempo, la verdad es que está súper inquieto y extrañándola un montón. Y aquí es donde la trama se pone seria, porque vamos a descubrir el gran secreto de Base y la verdadera razón de su terrible miedo a las mujeres. Mientras Basen le están sirviendo un inocente jugo, Jinshi intenta romper el hielo y bromear un poco con él, preguntándole por qué evita a toda costa las reuniones matrimoniales arregladas, pero al ver que Basen se pone más pálido que un fantasma y empieza a temblar como una gelatina, Jinshi se frena en seco y recuerda la verdadera y trágica razón detrás de este comportamiento. Resulta que el pasado de Basen es bastante oscuro. Él nació con una fuerza física instintiva y masiva, tan brutal que a veces simplemente no lo puede controlar. Todo se remonta a un terrible incidente de la infancia, cuando tenía apenas 6 añitos, en medio de un tremendo berrinche, porque quería ver a su madre, la cual estaba súper ocupada cuidando al bebé Jinshi. El pequeño Basen agarró con fuerza el brazo de su hermana mayor y ahí ocurrió la tragedia. Con solo 6 años, Basen terminó rompiéndole el brazo a su propia hermana y en el proceso, debido al brutal impacto
de su propia y descontrolada fuerza. Se rompió también su dedo propio. Desde ese traumático día, Basen fue separado de sus hermanos y creció con un trauma tremendo, viendo a todas las mujeres como criaturas frágiles a las que podría herir o romper en cualquier momento con la más mínima presión. Por eso, aquí viene el dato curioso. Se siente tan extrañamente cómodo con Mao Mao. Jinshi sospecha que Base no ve a Mao Mao como una mujer delicada, sino más bien como alguien sumamente resistente que no se rompería bajo la presión. Al final del capítulo, él termina con un Jinshi sintiéndose terriblemente culpable por haber intentado bromear con un tema tan delicado, guardando un respetuoso silencio ante el evidente y profundo dolor de su gran amigo. Comienza un nuevo capítulo cuando la Han lleva a Mao Mao a una suntuosa propiedad en el campo, bastante alejada de la capital. Pero la bienvenida no es precisamente con alfombra roja. Lo primero que se encuentra es al hermano mayor de la Han, un hombre de apariencia bastante común que, en cuanto los ve, entra en pánico total, con una honestidad tremenda. Intenta echarlos a patadas antes de que ellos lo descubran. ¿Quiénes? Ya lo veremos. Mientras la Han se enfrasca en una discusión con su hermano, nuestra observadora Mao Mao no pierde el tiempo y nota algo extraño en los alrededores. Los campos están repletos de una vid desconocida que se parece mucho a la correhuela, pero que la familia trata como si fuera un cultivo de máxima importancia. La situación pasa de tensa a peligrosa cuando entra en escenario el abuelo, que es el antiguo jefe del clan, y la madre de la Han, una mujer verdaderamente intimidante que desde el primer segundo mira a Mao Mao con absoluto desprecio. Y aquí viene la bomba. El abuelo revela que tienen a Lacan, el mismísimo estratega excéntrico, encerrado en la mansión. Pero Lacan ya no es el de antes. Está en su estado completamente catatónico, escrito como una cáscara vacía. La razón, el dolor por la muerte de Fengxian, la cortesana que finalmente logró comprar. El abuelo, que es un paranoico de cuidado, cree que la Han ha vuelto con Mao Mao para reclamar la jefatura del clan. Sin embargo, al astuto de la Han, lo que de verdad le interesa son las joyas de la familia, o mejor dicho, el sello de herencia. Al ver que no va a obtener respuestas fáciles, el abuelo pierde la paciencia y ordena a sus sirvientes capturar y encerrar a Mao Mao y a la Han. Ya tras la reja, y sin mucho más que hacer, la Han aprovecha para soltarle algunas revelaciones del pasado a Mao Mao. Le cuenta que Lacan cambió drásticamente después de llevarse a la cortesana a casa. El hombre se pasaba los días enteros jugando al Go con ella, al punto de que, cuando tenía que trabajar en la corte, enviaba mensajes solo para que transmitieran sus movimientos en el tablero. Una locura de amor. Además, la Han comparte una sospecha bastante turbia. Cree que el abuelo fue manipulado por alguien externo, posiblemente relacionado con las misteriosas Dama Blanca, para atacar a Lacan justo en su momento de mayor vulnerabilidad y duelo. Pasamos a un nuevo capítulo donde sacan a nuestros protagonistas de la cárcel y los llevan directamente ante Lacan. El panorama es deprimente. El gran estratega está sucio, desaliñado y balbuceando incoherencias dentro de una habitación con barrotes. Está completamente ido, pero Mao Mao, siendo Mao Mao, sabe exactamente qué fibra tocar. Utilizando los registros de las partidas de Go que Lacan solía jugar con Fengxian, comienza a colocar las piezas en el tablero siguiendo esos mismos pasos, y funciona. Al ver el juego, Lacan empieza a responder por puro instinto. La recreación de la partida finaliza con una victoria para las piezas negras de la cortesana por apenas 1.5 puntos. Este cierre es justo el shock que Lacan necesitaba para procesar su pérdida y recuperar la lucidez. Pero el drama familiar no termina ahí. El abuelo, furioso porque Lacan todavía no le dice dónde está el bendito sello familiar, pierde los estribos e intenta golpearlo con un bastón que oculta una espada. Lacan, que todavía está un poco aturdido, ignora la violencia e intenta, gesto conmovedor, presentarle a su padre un mechón de cabello de su difunta esposa para que la reconozca. La respuesta del anciano, rechazarlo con total violencia. Afortunadamente, la tensión se rompe con la intervención del padre biológico de la Han. A diferencia del resto de su familia, este es un hombre robusto, tranquilo, que vive felizmente como un granjero y no tiene el más mínimo interés en la política ni en liderar el clan. Con una facilidad increíble, detiene el ataque del abuelo y se muestra sumamente cálido y amable con Mao Mao. Sin embargo, el abuelo no sabe cuándo callarse. En pleno ataque de ira,
empieza a insultar a sus propios hijos y comete el peor error de su vida. Menciona despectivamente a Loumen, el padre adoptivo de Mao Mao, burlándose cruelmente de su mutilación. Mao Mao, incapaz de contener su furia, le arroja una sopa podrida directo al abuelo y lo confronta sin piedad, llamándolo anciano frágil sin confianza, que solo vive de un nombre vacío. El viejo, indignado, le da un golpe en el rostro a Mao Mao, pero ella ni se inmuta, se mantiene firme defendiendo el honor de Loumen hasta que el padre granjero de la Han interviene para calmar las aguas. Finalmente, la caballería llega al rescate. Rikuson aparece acompañado de soldados para escoltar y proteger a la Khan y de paso se aclara el misterio de los campos que Mao Mao vio al principio. Resulta que el padre de la Han ha estado cultivando camotes o batatas, una planta del sur que descubrió por puro accidente. Y aquí viene la enorme importancia estratégica de este tubérculo. Este cultivo produce 4 veces más comida que el arroz, crece en suelos completamente pobres y es sumamente resistente a los insectos. El plan maestro de la Han, utilizar estos camotes como una contramedida secreta contra la inminente plaga de langostas que se avecina, y además usarlos como una poderosa moneda de cambio para negociar con el país de Shao. El caótico viaje termina con una nota un poco más ligera. Lacan, ya recuperado, empieza a ponerse pesado intentando actuar de forma paterna y molesta con Mao Mao, así que ella, fiel a su estilo, le añade un poco de alcohol a su té para dormirlo y quitárselo de encima. Mientras tanto, la Han se queda reflexionando sobre su tío, pensando en cómo Lacan, a pesar de toda su excentricidad y locura, en el fondo siempre fue un romántico empedernido, cuyo mayor deseo era legitimar a Fexian como su esposa ante los ojos de su terrible familia. Empezamos un nuevo capítulo donde la acción arranca en la cubierta de un barco que se acerca a la capital, donde encontramos a la mismísima A Dou junto a la consorte Lishu. Nuestra pequeña Lishu, que apenas tiene 16 años, se pone reflexiva y empieza a pensar en su falta de, digamos, madurez física. Recuerda con un poco de amargura cómo sus propias damas de compañía solían burlarse de ella cruelmente, llamándola la consorte trofeo. Pero ojo, que Lishu ya no es la misma de antes, ahora se siente mucho más fuerte, ha conseguido algunas aliadas nuevas y además guarda un tierno secreto. Le está copiando un libro a una sirvienta de la lavandería que no sabe leer. En ese momento, Dou va directo al grano y le pregunta si ya está lista para cumplir con su auténtico deber como consorte, es decir, recibir las visitas nocturnas del emperador, ya que por fin tiene la edad suficiente. Obviamente, esto la lleva a hablar de Jinshi, a quien todo el mundo conoce públicamente ahora como el príncipe de la noche. Lishu, muy sinceramente, admite que ya no está enamorada de él. Resulta que hace un año se dio cuenta de que la belleza y las deslumbrantes sonrisas de Jinshi era solo una fachada profesional y que ella no era nadie especial para él. De hecho, Lishu piensa que la pareja perfecta para el emperador siempre fue y será la propia Dou, por lo que se siente un poco como un obstáculo entre ellos. Mientras contemplan el paisaje sumergida en sus pensamientos, Lishu se clava una astilla de la barandilla. Este pequeño dolor le trae un recuerdo muy especial. Basen, el sirviente de Jinshi y miembro del clan Ma, quien en su momento la rescató heroicamente de los bandidos y de un león. Lishu se deprime un poco al recordar que Basen y Mao Mao son muy buenos amigos y se muere de la vergüenza de solo pensar en enviarle una carta de agradecimiento, ya que teme que él la vea simplemente como una niña maleducada. Finalmente, el barco llega a la capital. Lishu se despide de Dou y se sube a su carruaje rumbo al palacio trasero, pero justo antes de cruzar la puerta, sorpresa, para el absoluto asombro de Lishu, le informan que por órdenes superiores no podrá entrar y tendrá que vivir fuera del palacio trasero durante todo el próximo mes. Pasamos a un nuevo capítulo y por fin Mao Mao está de vuelta en la casa verdigris, pero no llega con las manos vacías. Viene cargada hasta el tope con ropa nueva, medicinas exóticas y una cantidad ridícula de camotes o papas dulces. Obviamente, la madre, o sea, Madame, empieza a quejarse de semejante montaña de suministros, pero Mao Mao, que es una genio de los negocios, le revela que su jugada maestra negoció el envío de arroz a cambio de un año entero de alquiler gratuito para su botica. Y entonces empiezan los reencuentros
y las novedades del distrito. Primero, la gata. Para sorpresa de Mao Mao, la gata Cálico, que había dejado en la aldea del doctor Charlatán, logró llegar al distrito del placer escondida entre los sacos de arroz. Al final, la madame decide quedársela porque resulta ser una excelente cazadora de ratones y además sirve como amuleto para atraer a los clientes. Luego aparece Sazen, el aprendiz de Mao Mao, pero llega en un estado lamentable, demacrado, con una barba terrible y colapsando en el suelo inmediatamente después de entregarle las llaves de la botica. El pobre estuvo trabajando sin pegar un ojo debido a una intensa epidemia de resfriados estacionales que azotó el distrito. Por otro lado, el pequeño Chou U ha estado haciendo de las suyas para ganar dinero. Se ha dedicado a dibujar retratos de cortesanas y de gatos en abanicos, utilizando para ello el papel que le enviaron desde la aldea del doctor. Todo un artista emprendedor. Pero no todo es paz. Mei Mei se acerca a Mao Mao para contarle el chisme del momento. Ha llegado al distrito un nuevo y talentoso pintor de retratos de belleza. Este pintor intentó retratar a Yoka, una de las 3 princesas de la casa Verdigris, pero ya sabemos cómo es ella. Como Yoka desprecia profundamente a los hombres, lo recibió escondida detrás de un biombo, y la cosa no quedó ahí. Yoka estaba tan furiosa que usó al niño Chou U para enviarle al pintor una carta cargada de poemas increíblemente venenosos, logrando saltarse por completo la censura de la madame. Y justo cuando Mao Mao se está poniendo al día con Mei Mei, la tranquilidad se rompe por completo. Ukyou llega corriendo, totalmente presa del pánico, para darle una alarmante noticia a Mao Mao. Algo terrible ha sucedido con Chou U. Aparentemente, un amigo del niño se está muriendo en este preciso instante y necesita la ayuda médica inmediata de Mao Mao. Empezamos el capítulo cuando Ukyou lleva a Mao Mao a una mansión bastante descuidada en el norte de la capital, una zona donde vive la clase media. Por fuera, la casa parece una ruina, pero ojo, porque al entrar, la cosa cambia por completo. El interior está impecable y las paredes están decoradas con unas pinturas espectaculares de mujeres hermosas. Claramente, el dueño de casa es un artista talentosísimo que tiene muy buenos patrocinadores, pero el recorrido artístico se corta en seco. Chou U aparece de la nada, súper frenético, y arrastra a Mao Mao hacia el maestro, es decir, el mismísimo artista. El pobre hombre está en un estado deplorable, pálido, demacrado, y sufriendo los peores efectos de una descomposición, vómitos y diarrea. Mao Mao, con su ojo clínico, le examina las pupilas y el pulso, y no tarda en dar su diagnóstico, una intoxicación alimentaria de manual. Para salvarle el pellejo, Mao Mao manda a Chou U corriendo a comprar sal y azúcar para armar una solución de rehidratación casera, la cual le empieza a administrar al paciente usando un paño de algodón. Además, ordena que le cambien la ropa por prendas de algodón que absorban bien el sudor y exige que lo trasladen a una cama como Dios manda. Ahora bien, ¿cómo terminó el maestro así? El amigo y asistente del artista explica que el hombre se comió unos dumplings rellenos que tenían toda la pinta de estar echados a perder. De hecho, tanto el asistente como Chou U probaron uno y los escupieron de inmediato por su sabor horrible, pero el maestro, terco como él solo, insistió en que si se cocinaban un poco más estaría bien, y se los terminó comiendo todos. Chou U da un dato clave: los dumplings no sabían agrios, sino extremadamente amargos, y el relleno estaba medio viscoso. Esto despierta la curiosidad científica de Mao Mao, quien decide investigar a fondo y se pone a buscar los restos en la basura. Y ahí encuentra los dumplings y nota que contienen cerdo picado y varios tipos de vegetales. Y aquí es donde Mao Mao empieza a conectar los puntos y formula una hipótesis brillante. El culpable no es la comida podrida, sino hongos venenosos. Estos hongos son súper amargos cuando están crudos, pero pierden ese sabor al cocinarse, aunque, eso sí, conservan toda su toxicidad intacta. Pero hay un detalle: al notar que no hay reportes de intoxicaciones similares en el vecindario ni en los puntos callejeros, Mao Mao deduce la oscura verdad. Alguien envenenó esos dumplings de forma totalmente intencional. Sin perder tiempo, Mao Mao confronta directamente al asistente del artista, quien acorralado termina confesándolo todo. Pero ojo, su motivo no era matar al maestro, lo que quería era evitar que se marchara de la ciudad. Resulta que el artista estaba completamente obsesionado con emprender un viaje definitivo hacia el oeste para buscar a una mujer hermosa que había visto hace décadas. El asistente
que se sentía incapaz de trabajar sin su maestro y que temía genuinamente por la seguridad del anciano en los peligros del oeste, decidió envenenar la comida para que enfermara y perdiera la fecha límite para unirse a la caravana de viaje. Y para rematar el plan, usó al pequeño Chou-U como testigo, buscando que todo pareciera un simple y desafortunado accidente por comida en mal estado. Pero la historia no termina ahí. Al final del capítulo, el asistente revela qué fue lo que reavivó esa loca obsesión del maestro por viajar justo ahora. Resulta que hace poco vio a una mujer que era el vivo retrato de una doncella del santuario de Shaou que conoció en su juventud, y cuando desvela el lienzo que estaba oculto, Mao Mao queda completamente impactada. La pintura muestra a una misteriosa mujer de cabello blanco y ojos rojos. Comienza un nuevo capítulo con los preparativos y una partida. Mao Mao se estaba preparando mental y físicamente para recolectar hierbas medicinales, dejando muy responsable a su aprendiz Sahen a cargo de la botica en la casa Verdigris. Pero esperen, que los planes no salen tan fácil. A pesar de que Mao Mao protestó con garras y dientes, la madame la obligó a llevarse al joven Chou-U. El argumento de la jefa, que el pobre niño se había deprimido muchísimo la última vez que Mao Mao se ausentó. Eso sí, la madame no es tan tacaña y financió toda la travesía, proporcionándole un carruaje que iba conduciendo nada más y nada menos que por Ukiou. Ahora bien, ¿cuál era el motivo real de Mao Mao para meterse en ese bosque? Pues venía siguiendo una pista crucial del capítulo anterior. Resulta que un pintor afirmó haber visto a una mujer de cabello blanco y ojos rojos, vamos, que parecía una auténtica inmortal, danzando mágicamente sobre el agua en un estanque cerca de una aldea forestal. Y esto había ocurrido hace unos 6 meses. Mao Mao, como una buena curiosa y científica, no se podía quedar con la duda. Al llegar a la aldea, las cosas se ponen raras de inmediato y saltan las alarmas de las nuevas supersticiones. Mao Mao nota cambios bastante extraños en el ambiente. Hay cuerdas sagradas colgadas por todos lados con una forma que recuerdan sospechosamente a serpientes. El nuevo jefe de la aldea les explica el porqué de este panorama. Resulta que tras la muerte de su padre, una chamana local llegó introduciendo nuevas y estrictas reglas. Ahora está terminantemente prohibido matar serpientes y aves voladoras. ¿Y por qué le hacen caso? Porque la chamana supuestamente demostró su divinidad ante todos caminando sobre la mismísima fuente de agua del pantano para llegar a un santuario ubicado en una isla. Pero Mao Mao no se traga los cuentos divinos tan fácil. Ella y Chou-U se adentran en la espesura del bosque hasta llegar a una cabaña construida sobre pilotes en medio del pantano. Allí vive un viejo médico apodado Gramps, es decir, el abuelo, quien resulta ser un antiguo colega de Lowman. Pero las sorpresas no terminan ahí. Al entrar en la cabaña, Mao Mao se queda con la boca abierta al reencontrarse con Kokuyou, aquel médico con cicatrices de viruela que conoció en la capital y que ahora está trabajando como el asistente del anciano. En esa misma cabaña, Mao Mao descubre algo muy curioso. Grabs se dedica a cultivar tabaco, pero no para lo que están pensando, sino para usarlo en forma líquida como un repelente para ahuyentar a las serpientes sin tener que matarlas, respetando así, de manera muy ingeniosa, las sagradas órdenes de la aldea. Obviamente, Mao Mao sigue dándole vueltas al asunto del baile sobre el agua de la chamana, porque está convencida de que debe existir una explicación lógica y científica para ese supuesto milagro. Su primera teoría es digna de una mente brillante. Piensa que el pantano podría tener las propiedades de un flujo no newtoniano, algo así como un almidón de patata, donde si caminas con muchísima rapidez, la viscosidad te permite avanzar antes de hundirte. Para demostrar su punto, se pone manos a la obra. Fabrica unas sandalias de madera y ¡pum! Logra dar unos pasos sobre el lodo sin hundirse. Sin embargo, la realidad resulta ser mucho más tétrica. Gramps decide revelar la verdad más oscura de la aldea. El pantano no es profundo por naturaleza, sino que oculta bajo el agua unos pilares de madera estratégicamente colocados. Y aquí viene lo escalofriante. Esos pilares son en realidad marcadores de tumbas de mujeres, esclavas que en la antigüedad eran sacrificadas al dios serpiente, ahogándolas en el lugar. Así que de milagro, nada. La chamana simplemente conocía a la perfección la ubicación exacta de estos pilares ocultos para cruzar hacia la isla caminando sin hundirse un solo centímetro. Esto nos lleva a la conexión directa con la mujer blanca. Con el misterio del agua resuelto, Mao Mao cruza hasta la isla y, vaya sorpresa, descubre amapolas, es decir, opio, creciendo allí de forma secreta. En ese momento, cuando Grabs confiesa toda la verdad familiar,
La chamana es en realidad la nieta de su propia hermana, una antigua doncella del santuario, que tuvo la suerte de ser enviada al palacio trasero en lugar de terminar sacrificada en el pantano. Y es aquí donde llegamos al descubrimiento final, el más crucial y peligroso de todos. Resulta que el tabaco de Gramps y las extrañas instrucciones de la chamana, como la prohibición de matar aves, no eran caprichos locales, era parte de un trato con la hermana de Gramps, Mao Mao. Con su instinto de detective al máximo, decide inspeccionar el palomar de la cabaña y encuentra precisamente a un pájaro que lleva un mensaje cifrado atado en su pata. Al analizar el código, Mao Mao se da cuenta de que es idéntico al de la capa de rata de fuego y que está escrito en caracteres del oeste. Atando todos los cabos sueltos, Mao Mao deduce la tremenda realidad. La mujer blanca, es decir, Shisui, está utilizando estas palomas mensajeras para intercambiar información de manera ultra rápida entre la capital occidental y la capital central, superando por completo la velocidad de cualquier caballo o barco de la época. Una red de espionaje e información a toda regla. Al final de este impactante capítulo, vemos a Mao Mao muy calculadora, que comienza a negociar con Grabs para decidir con pies de plomo qué diablos van a hacer con esta peligrosísima información que acaban de caer en sus manos. Comienza un nuevo capítulo con Jinshi, quien recibe una carta de Mao Mao con una pista crucial sobre la famosa Dama Blanca, Shi Sui, la cual fue localizada en una aldea llamada Lago Dorado. Pero claro, Jinshi no tiene un respiro. Mientras procesa esto, debe gestionar complejos asuntos diplomáticos con Aileen, una enviada de Shao, y al mismo tiempo colaborar con la Han en un plan bastante ingenioso para exportar batatas y papas dulces, como prefieren llamarlas. Este cultivo es clave y estratégico porque crece en suelos muy pobres y puede prevenir hambrunas terribles causadas por plagas de insectos. ¿Y de dónde sacarán la mano de obra para esto? Pues Jinshi planea utilizar a los criminales capturados tras la rebelión del clan Shi. En medio de todo este ajetreo, ocurre un momento privado y bastante curioso. Su asistente, Suiren, le confiesa un secreto que descubrió mientras administraba un castigo. Aunque en este punto no se detalla el contenido exacto de la información, Jinshi la considera sumamente útil a nivel personal. Poco después, la acción se traslada a la casa Verdigris. Basen llega corriendo para informarle a Mao Mao que por fin la Dama Blanca ha sido capturada. Mao Mao, con esa mente brillante que la caracteriza, le explica cómo lo lograron. Tras descubrir que la criminal usaba palomas mensajeras para comunicarse, tendieron una trampa en el mismísimo palomar. Esto los lleva directo a la villa de un burócrata que la mantenía oculta. Y aquí viene lo turbio. Se descubre que la Dama Blanca lograba mantener su red de protección suministrando narcóticos, específicamente opio y cannabis, a varios funcionarios que ya eran completamente adictos. Pero la tranquilidad dura poco, porque Basen, visiblemente nervioso y completamente fuera de su zona de confort, le hace una pregunta muy particular a Mao Mao. ¿La ausencia de la menstruación confirma un embarazo? Al principio, Mao Mao piensa lo que cualquiera pensaría, pero no. Él aclara rápidamente que el problema es de la consorte Lishu. Resulta que Lishu ha estado fuera del palacio trasero durante casi 2 meses debido a su viaje al oeste, y para poder reingresar, las estrictas normas exigen que confirme que no está embarazada. Como su periodo se ha retrasado más de un mes desde su regreso, las alarmas se han encendido y han surgido fuertes sospechas, especialmente porque en los pasillos se rumorea que ella podría ser entregada en matrimonio al mismísimo Jinshi. Para resolver este misterio, Mao Mao es convocada de urgencia al palacio con el fin de verificar la castidad de Lishu. Allí se reúne con su padre adoptivo, Loumen, y 2 médicos ancianos que resultan ser viejos amigos de este. Cuando llegan al pabellón, encuentran a Lishu custodiada por unas damas de compañía que son la definición de la hostilidad, incluyendo a la antigua jefe de damas, aquella que había sido reprendida previamente por Jinshi y que claramente no tiene buenas intenciones. Mao Mao, sin rodeo y para salir rápido del asunto, realiza un examen físico bastante brusco, confirmando lo que muchos esperaban. Lishu sigue siendo virgen y completamente pura. Caso cerrado. O bueno, eso creían, porque la situación da un giro dramático y drástico cuando la antigua jefa de damas irrumpe el examen de golpe. Su arma, presentar una supuesta carta de amor escrita por Lishu y dirigida a un hombre que no es el emperador. La carta contiene proclamas apasionadas de amor, y aunque la pobre Lishu está devastada por la vergüenza y el shock, hay un gran problema. La caligrafía parece ser legítimamente suya. Tras este incómodo momento, Mao Mao y los médicos son prácticamente expulsados del pabellón por la jefa de damas, así que se retiran a la oficina médica
para analizar la situación. Allí, los médicos ancianos empiezan a debatir sobre cómo el palacio trasero es, en realidad, un nido de espías y traiciones, un lugar peligroso donde las damas de compañía a menudo son manipuladas por orgullo o por presión externa con el único fin de derrocar a su propia señora. Aunque los médicos, queriendo ser optimistas, sugieren que la carta podría ser simplemente una práctica de escritura inocente dedicada al emperador, Mao Mao no se lo traga del todo. Se siente muy inquieta por la enorme confianza y la agresividad que mostró la dama de compañía al presentar la evidencia. Ahí hay gato encerrado. Y justo cuando la tensión está al máximo, el capítulo termina de forma completamente abrupta. La Han llega de repente a la oficina buscando a Lo Mei. Al ver de quién se trata, Mao Mao activa su instinto de supervivencia y huye literalmente por una ventana para evitar a toda costa encontrarse con él. El nuevo capítulo comienza con los chismes a flor de piel. Sazen va corriendo a informarle a Mao Mao sobre unos rumores feísimos que están corriendo como la pólvora en el mercado. Dicen por ahí que una consorte de 16 años, o sea, Li Shu, ha sido infiel y que el emperador está tan furioso que podría castigar a todo su clan. Casi nada. Mao Mao, preocupada por la que se viene encima a la muchacha, decide no quedarse de brazos cruzados y acude a la villa de la ex consorte a Dou. Ella le confirma los peores temores. Li Shu está bajo arresto domiciliario. El motivo, supuestamente encontraron una carta de amor dirigida a un hombre. Pero aquí es donde la cosa se pone sospechosa. A Dou le revela a Mao Mao que la dichosa carta no es más que una trampa absurda. En realidad, es un fragmento copiado de una novela. Resulta que Li Shu, en su tierno e inocente intento de hacer amigas, le había copiado ese texto a una sirvienta que decía ser analfabeta. Y adivinen qué, esa sirvienta desapareció misteriosamente justo cuando terminó su contrato. Qué conveniente. Para colmo de males, la carta apareció mágicamente en la casa del hijo de una sirvienta que conoció a Li Shu cuando era una niña. Pero lo verdaderamente grave y lo que enciende todas las alarmas es que la novela de donde se sacaron el texto ni siquiera estaba registrada por los censores del palacio, lo que significa una sola cosa: fue contrabandeada. La situación se vuelve más tensa cuando entra en escena Basen, el asistente de Jinshi. Este chico lleva a Mao Mao a visitar a Li Shu, a quien ya trasladaron a una lúgubre torre de 6 pisos que, para colmo de males, tiene una historia oscurísima llena de muerte y prisioneros. Ahí, Mao Mao, que no se le escapa una, nota algo raro. Parece que Basen está actuando totalmente por cuenta propia y movido por sentimientos personales. Sí, al parecer al chico le dio el amor a primera vista y quiere salvar a la damisela en apuros. A Mao Mao esto le resulta bastante molesto y sobre todo peligrosísimo, dada la posición en la que están. Una vez dentro de la torre, se produce el encuentro. Li Shu jura y perjura que es inocente y aclara que el hombre involucrado en el escándalo solo fue alguien que la cuidó cuando era pequeña. Para avanzar en la investigación, Mao Mao le pide que escriba un resumen de la novela que copió, con la idea de buscar el libro original. Tras la visita, Li Shu se queda sola, deprimida y encerrada en ese lugar horrible. Pero la tranquilidad le dura poco, porque empieza a escuchar una misteriosa voz que viene del piso superior. Se trata de una joven que se identifica como Sotei y que se comunica con ella a través de una tubería en el techo. Pasando a un nuevo capítulo, la investigación continúa. Mao Mao se lleva el resumen que escribió Li Shu y va directo a la librería. Allí, el hijo del librero lee los detalles y ¡boom! Primer dato importante, no es una historia de romance común, sino la traducción de una obra de teatro del oeste. Con esto, Mao Mao hila fino y deduce que el libro probablemente entró al palacio escondido en la caravana occidental del verano pasado, aprovechando que esas mercancías no se revisaron minuciosamente. Tras una ardua negociación, porque ya sabemos que los libros prohibidos no son baratos, Mao Mao logra comprar una copia manuscrita por el módico precio de 6 piezas de plata. Mientras Mao Mao gasta el dinero en la torre, las cosas se están poniendo muy turbias. Li Shu se está volviendo cada vez más dependiente de sus charlas nocturnas con la misteriosa Sotei, una misteriosa voz que, por cierto, siempre viene acompañada de un aroma dulce y amargo que huele a perfume. Empiezan los juegos sucios. Sotei comienza a sembrar la semilla de la duda en la mente de Li Shu sobre su única dama de compañía leal, Kanan. Le mete ideas en la cabeza, diciéndole que Kanan seguro está disfrutando de su libertad fuera de la torre, mientras ella sufre encerrada, e incluso la incita a que aproveche los cambios de guardia para subir a los pisos superiores y disfrutar de la vista de la capital. Lamentablemente, la manipulación empieza a dar frutos por culpa de la mala sincronización. Kanan regresa tarde con la comida y para colmo llega fría y pastosa. Li Shu
nota de inmediato que Kanan se ha cambiado de ropa y parece haber estado muy apurada, pero el veneno y el resentimiento que Sotei sembró en la cabeza le están haciendo efecto y empieza a verlo todo de forma negativa. El capítulo cierra con una imagen bastante amarga. Lishu comiéndose sin ninguna gana, sola, mientras le da vuelta la cabeza a la peligrosa propuesta de Sotei de ir a explorar los pisos prohibidos de la torre. En un nuevo capítulo comenzamos con la perspectiva de Mao Mao sobre la literatura actual. Resulta que la chica pagó una cantidad absurda de dinero por un libro y, sinceramente, no entiende por qué a la gente le fascina tanto. La trama va de dos jóvenes de familias rivales que se enamoran pero terminan bajo tierra por el simple hecho de no saber comunicarse. Para la mente hiperlógica y metódica de Mao Mao, esto es una completa ridiculez. Pero claro, si vas y le preguntas a las cortesanas de la casa Verdigris, ellas le dirán suspirando que esa tragedia del destino es precisamente lo que hace una obra apasionante. En fin, gustos son gustos. El caso es que, con la ayuda de Chou-U, Mao Mao se pone manos a la obra y fabrica una copia rústica de ese libro para avanzar con sus investigaciones. Todo esto mientras espera con ansia alguna noticia sobre cómo están las cosas con Li Shu. Y hablando de visitas esperadas, el mismísimo Jinshi va a buscar a Mao Mao directamente a la botica, pero no llega con las manos vacías. Trae consigo un auténtico tesoro, un asta de terciopelo. Para los que no sepan, es un asta de cierrojo joven y suave, un ingrediente medicinal extremadamente valioso y costoso que Mao Mao desea con el alma. Aquí la química entre los dos se pone juguetona y muy física. Jinshi, aprovechándose de que le saca media cabeza de altura, empieza a levantar el premio para dejarlo fuera del alcance de Mao Mao, y ya que la tiene ahí, aprovecha el momento para soltarle la pregunta del millón. ¿Ya está lista para aceptar su propuesta de matrimonio? Sí, esa misma que le hizo allá en la capital occidental. Mao Mao, con los pies en la tierra, reflexiona internamente. A ver, no siento por él un amor apasionado y loco como el de los libros de drama, pero tampoco lo odio para nada. De hecho, le tiene un profundo afecto. Pero Jinshi no da tregua y saca su arma secreta. Resulta que descubrió los puntos débiles de Mao Mao, la espalda y el arco de los pies, así que empieza a hacerle unas cosquillas criminales, una valiosa información que, con total seguridad, le filtró la astuta de Suiren. Después de este momento de risas y tensiones, se pone en serio y discuten sobre la dichosa novela de Lishu. Curiosamente, Jinshi está totalmente de acuerdo con Mao Mao. Esos protagonistas debieron buscar otra solución en lugar de optar por el camino fácil de morir. Sin embargo, el ambiente romántico y analítico se rompe en mil pedazos cuando un sirviente interrumpe con un mensaje de máxima urgencia sobre la flor blanca. La consorte Lishu se ha escapado de su habitación y está ahora mismo en lo más alto de la torre. Para entender este caos, el capítulo nos hace un viaje al pasado reciente dentro de la torre. Lishu la estaba pasando fatal, atrapada bajo la influencia de un aroma dulce y amargo que se filtraba desde una tubería en el techo. Este gas la tenía sumida en una paranoia total, al punto de desconfiar incluso de Kanan, su única dama leal. El colapso definitivo ocurre durante la cena. Lishu muerde algo duro y, sorpresa, una piedra del tamaño de una punta de un dedo estaba en su papilla. Al revisar el fondo del cuenco y ver varias piedras más, Lishu pierde por completo el control, sufre un ataque de histeria masivo, vuelca la mesa con furia y en medio de su brote termina arañando y expulsando a la pobre Kanan de la habitación. Sola y desesperada, Lishu aprovecha justo el cambio de guardia, siguiendo las misteriosas instrucciones de la voz que se hace llamar Sotei. Sube al siguiente piso, y es ahí donde se topa cara a cara con la pesadilla, Shi Sui, la dama blanca. La descripción de esta mujer te pone los pelos de punta. Tiene una piel extremadamente pálida, casi incolora, un cabello tan blanco como el de una anciana, y unos ojos rojos que brillan como un auténtico rubí. La confrontación entre ambas es helada. Shi Sui no oculta su profundo desprecio hacia Lishu. En lugar de comparecerse, le escupe en la cara con todo el tormento que está viviendo en su propia culpa por no saber protegerse y por quedarse siempre en el papel de víctima pasiva. Pero la cosa se pone más turbia cuando Shisui confiesa el verdadero motivo de su odio. Siente unos celos enfermizos de la piel saludable de Lishu y de su hermoso cabello negro, dejando caer el perturbador detalle de que ella misma es incapaz de soportar la luz del sol. Aterrada y temblando ante el odio puro que emana de la mirada de Shisui, Lishu no ve otra salida que correr hacia arriba. Sube a toda prisa por unas escaleras que están en pésimo estado, casi cayéndose a pedazos, hasta que finalmente logra salir al balcón del último piso. El capítulo cierra con una imagen desgarradora
y de suspenso absoluto. Lishu, parada en ese balcón deteriorado, contempla a los pájaros volar con total libertad bajo un cielo plomizo y gris, mientras estira su mano alcanzando el vacío absoluto. El nuevo capítulo comienza en la urgencia y el caos que se apodera en la torre. Tras recibir la noticia, Jinchi y Mao Mao salen disparados a caballo. Van tan rápido que les importa un bledo romper los protocolos y ni se molestan en ponerse las máscaras. La prioridad absoluta es ganar tiempo. Al llegar, la escena es un desastre. Una multitud de burócratas y guardias corriendo de un lado a otro, pero el ojo clínico de Mao Mao nota algo raro. Los guardias tienen retenida a la jefe de damas de la compañía de Lishu. La mujer parece haber sido acosada y, como detalle bastante turbio, tiene granos de arroz en el cabello y barro en la ropa. En ese momento aparece Basin, completamente exhausto y vestido solo con ropa de entrenamiento, intentando entrar a la fuerza en la torre. Sin embargo, Jinchi lo frena en seco y toma el mando de la situación. Le ordena a Basin que se quede fuera y se prepare para el peor de los escenarios, mientras el mismísimo decide entrar solo al edificio. Y mientras Jinchi está dentro, Mao Mao aprovecha para interrogar a la dama de compañía. Y aquí es donde se empieza a descubrir el pastel del complot. Primero, el aroma y la voz. Lishu había estado obsesionado con un agujero en el techo de su habitación. Por ahí se filtraba un perfume de olor dulce y amargo que básicamente le estaba nublando el juicio. Segundo, las aves mensajeras. Resulta que los enviados de Xiao le habían regalado a Lishu un par de palomas. Mao Mao, que es un genio, deduce que los espías usaron a esas aves para enviar mensajes, las supuestas cartas de amor, y así incriminarla. Y por si fuera poco, aparece la Han y suelta una bomba. Confiesa que, por petición de la enviada de Xiao, la mismísima Dama Blanca, Shi Sui, estaba prisionera en el piso superior de esa misma torre. ¡Boom! Mao Mao lo entiende todo. Shi Sui utilizó drogas desde arriba para manipular a la pobre Lishu. La acción se traslada en las alturas. Mao Mao entra a la torre y sube corriendo hacia el último piso. Allí se encuentra a Jinchi intentando calmar a una Lishu que está aterrorizada y sufriendo alucinaciones en un balcón en ruinas. Mao Mao intenta ayudar e interviene mencionando a Lady A Dou para atraer su atención y ganar tiempo, pero las cosas se salen de control cuando la Dama Blanca aparece de la nada, soltando una risa estridente que termina por desestabilizar por completo a Lishu. Presa del pánico, Lishu retrocede, la barandilla podrida del balcón cede y se rompe, y la consorte cae directamente al vacío. Mao Mao reacciona e intenta atraparla, casi cayéndose ella también, pero Jinchi logra sostener a Mao Mao en el último segundo. Trágicamente, no logra alcanzar a Lishu, quien sigue cayendo en picada. Pero aquí es donde entra el momento más épico del capítulo, el rescate de Basen. Mientras Lishu cae, sintiéndose insignificante y pensando que nadie la ama, Basen ya estaba entrando en acción, siguiendo las órdenes previas de Jinchi de prepararse para lo peor. El tipo se había movido rápido ordenando colocar colchones y mantas en la base, y lo que hace ahora es una locura. Es una demostración de fuerza sobrehumana. Basen corre por los tejados inferiores, saltando al vacío y atrapando a Lishu en el aire, para frenar el impacto de la caída. Utiliza sus piernas para patear con todos los aleros de los pisos inferiores. El costo físico es brutal. Se fractura ambas piernas. Pierde las uñas de la mano por la terrible fricción contra el tronco del árbol cercano, pero valió la pena, porque finalmente ambos aterrizan sobre la pila de colchones. Y así llegamos al renacer de Lishu. A pesar de estar gravemente herido, cubierto de sangre y suciedad, Basen le sonríe a Lishu y le pregunta con total ternura si está herida. Lishu está completamente abrumada. No puede creer que alguien haya arriesgado su vida de esa manera por ella, cuando siempre se sintió desechable. Con el corazón en la mano, le pregunta por qué la salvó, y Basen, con una sencillez que enamora, le responde: salvarla valió todo, solo quería que fuera feliz. El capítulo termina con una escena bellísima. Lishu, olvidándose por completo del estricto protocolo y de todas las sospechas de infidelidad que la rodeaban, hunde su rostro en el pecho de Basen. En ese instante, encuentra el consuelo que tanto necesitaba en su aroma y sudor y hojas frescas, deseando con toda su alma que ese momento de paz durara para siempre. El epílogo arranca fuerte con el destino de la consorte Lishu. A pesar de que se demostró que la pobre era más inocente que un recién nacido respecto a los cargos de infidelidad, el emperador va a ordenar que Lishu se convierta en monja, otra vez. Pero ojo, que no cunde el pánico. Resulta que las intenciones del emperador no eran para nada punitivas, sino más bien paternales, y es que el emperador considera a Lishu casi como una hija,
ya que su madre era una antigua conocida suya y de Adou. Encerrarla en la torre no fue un castigo, sino un acto de pura misericordia para protegerla de intentos de asesinatos reales, porque resulta que su propia jefa de damas de compañía la estaba traicionando descaradamente para buscarle una nueva señora que tuviera más influencia. Y se confirma la conspiración. La joyita de la jefa de damas estaba en contacto con la emisaria del oeste, usando palomas mensajeras, y la dichosa carta de amor que incriminaba a Lishu era, en realidad, parte de esas comunicaciones secretas. Al final, la resolución quedó así. Lishu pasará un año en el convento y luego regresará con su familia como una ciudadana común y corriente. Perderá su título, sí, pero al menos su clan no recibirá ningún castigo. Por otro lado, hablemos del heroísmo y la merecidísima recompensa de Basen. Mao Mao destaca que, definitivamente, Basen fue quien más sufrió en todo este incidente. El pobre terminó con fracturas de ambas piernas, perdió las uñas de una mano y encima se luxó un hombro, todo por salvar a Lishu. Durante el rescate, Basen comprendió perfectamente que unos simples colchones no serían suficientes para frenar la caída de la joven, así que los distribuyó y absorbió él mismo el impacto que los colchones no pudieron mitigar. Un héroe con todas las letras. Y claro, Lishu, que normalmente solía ser súper tímida con los hombres, terminó llorando abiertamente sobre el pecho de Basen tras ser rescatada. Mao Mao, viendo la escena, reflexiona que ambos parecen haber caído en un auténtico amor a primera vista, de esos que las cortesanas del distrito del placer calificarían sin duda como el destino. Obviamente, esto no se iba a quedar así. En un gran gesto de gratitud, el emperador le otorgó a Basen el premio mayor, un cheque en blanco. Básicamente, podrá pedir cualquier cosa, ya sea un objeto o una persona, que esté en el poder del soberano conceder, y tiene un plazo de un año para decidir qué quiere. Mientras tanto, se resuelve por fin el misterio de la Dama Blanca y las alucinaciones de Lishu. Mao Mao descubrió el truco. La Dama Blanca, Shi Sui, tiene escondido en su estómago un saquito de incienso amarrado a un hilo, el cual estaba atado a uno de sus dientes. Este incienso, que tenía un olor dulce y amargo, fue lo que alteró por completo el juicio de Lishu a través de la tubería de la torre. Por suerte, Loumen confirma que no habrá efectos a largo plazo en la salud de Lishu. Eso sí, atribuye su susceptibilidad extrema a las drogas como un rasgo biológico bastante peculiar y desafortunado. Pero como en esta novela la paz no dura nada, se nos vienen nuevas complicaciones políticas. La situación diplomática se pone color de hormiga cuando la emisaria del oeste solicita la custodia de la Dama Blanca, alegando que es una agente de Ayla, la mujer involucrada en el contrabando de armas para el clan Shi. Y por si fuera poco, la emisaria se lanza una petición audaz, solicita asilo entrando directamente al palacio trasero, diciendo que se conforma incluso con el rasgo de consorte media con tal de pasar desapercibida. Y para cerrar con broche de oro, el volumen termina con una escena doméstica, tierna y bastante pícara en el botica de Mao Mao. Primero llega la Han y le entrega a Mao Mao un libro de Go, con unos caracteres extrañísimos que parecen lombrices de tierra, para que lo ayude a imprimir, algo que deja confundido incluso al mismísimo Jinshi. Pero el momento cumbre llega con la traición del pequeño Chou Wu. Resulta que el niño, sin ningún remordimiento, le revela el punto débil de Mao Mao a Jinshi a cambio de una moneda de plata que no soporta que le acaricien la espalda. Jinshi, que tonto no es, aprovecha la información al instante, le da un generoso pago a Chou Wu para que les deje completamente solos y comienza a molestar a Mao Mao de una forma bastante traviesa. Una escena genial que nos demuestra que, definitivamente, su dinámica personal sigue evolucionando.